Primeramente, como estábamos hablando anteriormente, todos tenemos unas preferencias y todos tenemos unos prejuicios. El ser humano, por naturaleza, tiene preferencias y tiene prejuicios. Ahora, cuando hay una diferencia, y antes de entrar de lleno al tema, quiero traer la diferencia y la definición de cada término para que nos expresemos correctamente. Pero prejuiciamos es que nosotros queremos imponer nuestro punto de vista porque pensamos que es mejor. Que es mejor, que nosotros estamos correctos. Ahora, cuando nosotros discriminamos a una persona, ya sea por el elemento que sea por política, por religión, por sexo, por el elemento que sea, ya yo estoy no solamente prejuiciando, sino que a la vez estoy ejerciendo, ya estoy accionando injustamente sobre esta persona. Como discrimen. Es un discrimen. Cuando yo estoy discriminando, yo estoy entonces accionando injustamente sobre esta persona. O sea, voy a elegir injustamente, voy a tomar decisiones basado, hay una preferencia y basado a mi preferencia es que yo voy entonces a imponerme sobre esta otra persona. Pero racismo es completamente, hay una brecha grande entre lo que es discriminación y lo que es racismo. Porque discriminación es cuando yo ejerzo injustamente mi punto de vista sobre cualquier grupo, que ya dije que no es raza, pero cuando yo estoy siendo racista es cuando yo estoy diciendo que mi raza es superior a la de otro. Okay. Entonces, puede ser que yo tenga mis prejuicios como cualquier ser humano que tiene preferencias, pero no realmente estoy siendo injusto o me estoy imponiendo y no estoy accionando injustamente sobre otro grupo diferente al mío, sobre mi preferencia religiosa, política o lo que sea. Pero ya lo que es racismo es totalmente lo que tiene que ver con raza y tiene que ver entonces con que yo estoy diciendo que mi raza es superior a la tuya. Ahora, hay una xenofobia que es otro nivel de racismo, que es esta persona quien es intolerante, rechaza y odia todo lo que tenga que ver con otra cultura. Solamente la de ellos. Es solamente la de ellos, o sea que va más allá de que yo pienso que yo soy mejor que tú y que mi cultura o mi raza es suprema a la tuya, sino que yo tengo un rechazo y odio todo lo que venga en contra, todo lo que viene del extranjero, todo lo que es cambio. Que entonces eso es lo que sería lo que conocemos ahora como los nazis, neonazis, que es el Partido Nacionalista Alemán en el tiempo cuando comenzaron, cuando Hitler comenzó aproximadamente en 1929, 1933, hasta que toma todo el poder en el 1939. Que ya pues tiene la mentalidad y el lavado de cerebro del nacionalismo alemán. Y ahí entonces, que es lo que hablaba de la xenofobia, que fue la mentalidad que él infundó sobre el pueblo alemán. Sobre el pueblo alemán. Y esta ideología son estos grupos de derecha e izquierda aquí en los Estados Unidos, que es el motivo por el que se han levantado defendiendo unos derechos. Acuérdate, el racismo es con el fin de anular el derecho de otra raza. ¿Okay? Correcto, pero hablábamos anteriormente, Natalie, cuando entrábamos, miramos de camino, estábamos hablando de cómo en Estados Unidos, en este punto de vista, cuando vemos Charlottesville, cómo en el 1943 los Estados Unidos de Norteamérica entra a la Segunda Guerra Mundial comenzada por los nazis, Partido Nacionalista Alemán, y los americanos entran para erradicar esta mentalidad
Y este movimiento que en cierto momento, antes de que la guerra se acabara en 1945, ellos querían entrar a Estados Unidos y bombardear y atacar esta nación. ¿Cómo entonces vemos que esta ideología ha entrado, que aún en los países europeos, si usted va a Alemania y usted se quiere hacer el saludo de Heil Hitler o quiere tener una bandera o un símbolo nazi, usted va preso mínimo. A favor de la ideología de A Hitler. favor de la ideología de Hitler, va preso por 3 años mínimo. Porque ellos mismos rechazan esta historia oscura, ellos mismos no están de acuerdo. Sin embargo, hay grupos que tienen esta ideología dentro de aquí de los Estados Unidos, que es impresionante, por lo menos es impresionante para mí, y me sorprende este tipo de movimientos por el hecho de que del país que yo vengo, el 99% de la población es de la misma raza. No quiere decir que no hay discriminación, pero el problema tan fuerte de racismo que se presenta en esta cultura, pues es mucho más drástico. Pero Estados Unidos es creada a través de la inmigración de inmigrantes. Y cuando vienes a ver, ahora mismo en el punto en que estamos en los Estados Unidos, somos un país totalmente mixto, con diferentes culturas, pero somos un país mixto, no somos un país 100% blanco. Somos un país completamente mixto, pero nosotros vamos a ir, lamentablemente, de acuerdo al liderato, es que se van evolucionando. Los líderes son los que van cambiando y innovando las ideologías y se van levantando nuevos grupos y lo que ya parecía estar dormido se levanta. Y lamentablemente pues esta última semana pues no vimos pues a un presidente que unificara al país, sino un presidente que no filtra sus pensamientos y es muy claro con sus perspectivas e inclusive no está preocupado con la corrección política. Así que cuando él no filtra, él está dejando ver sus puntos de vista, y una de las cosas de Trump es que su padre era alemán. Y su mamá era de Escocia. Era de Escocia. Pero entonces estos son... Hay que ver, no necesariamente, como yo estaba diciendo al principio, pareciera ser que es racismo, pero evidentemente si esas son tus raíces, tú favoreces lo que son tus raíces. Correcto. Nosotros tenemos amistades que ellos son a favor de la historia de los confederados y nosotros hemos compartido con este tipo de personas y sí valoran esta historia, pero no necesariamente son 100% racistas. Yo no los catalogo, hay amistades. O sea, lo que quiero decir es que hay todo tipo de personas dentro de estas culturas y no quiere decir que sean xenofóbicos. Que sean xenofóbicos. Correcto. Pero si buscamos en la palabra del Señor, cuando hablábamos anteriormente, cuando comienza el tiempo de la esclavitud aquí en los Estados Unidos, es fundado, o ese pensamiento ellos lo sacaron de la Biblia. Lo que pasa en Génesis capítulo 4. Sí, lo que pasa es que el bautista, acuérdense que cuando el evangelio viene a los Estados Unidos, es traído de Europa, y el bautista que empieza a predicar el evangelio trae esta mentalidad, y ellos se basan de Génesis 4 cuando Caín mata a Abel. Y este es el versículo que más ellos utilizan como base para el racismo. Y es que cuando Caín mata a Abel, y entonces Dios le pregunta que qué ha hecho, y él le miente, Dios entonces maldice a Caín, y hay un versículo que dice que lo marca. Y la maldición que viene sobre él es que él iba a estar errante por toda la tierra. Entonces, el bautista blanco interpretó a conveniencia que la marca que estaba sobre Caín era su raza, que iba a ser negro y que iba a ser errante por toda la tierra, por lo tanto, que entonces era aprobado este sistema de esclavitud. Pero entonces, si
si, como tú dices, si buscamos a Génesis 4 y ellos se dejan llevar por este verso de que Caín fue marcado por Dios y el mismo Jehová lo dijo y que también cualquier persona que lo tocara a él, que estaba marcado, también iba a caer una condenación sobre esta persona. Pero ¿cómo es posible de que se dejen llevar por Génesis 4 si cuando la Escritura habla de que solamente se menciona la genealogía de Caín hasta la séptima generación? Pero ¿cómo ellos pueden tomar este verso si en el diluvio toda la genealogía de Caín pereció? Todos murieron. La única genealogía que quedó fue la genealogía de Set, del hijo al cual Dios suplantó a Abel. Él mató a Abel, Dios lo suplantó por Set, y a través de Set llega entonces a Noé. Noé tiene un hijo que se llama Sem, y a través de Sem es que viene la línea. Entonces, bíblicamente sale otra maldición cuando llegamos a Noé, que maldice a Canaán, que es el nieto de Noé. Entonces, de ahí dice Canaán: tú serás esclavo de tus hermanos. ¿De qué hermanos? De Set, de Sem y de Jafet, que son las naciones europeas y el pueblo judío. Y entonces el pueblo de Canaán, que se supone que no estuviese en Israel, en Palestina, sino que estuviese en el norte de África, en el área del África. Entonces vemos también que la gente habla de que Jefferson y Natalie, los que no están viendo, de que los judíos también los declaran racistas. Pero en realidad no es que sean racistas. Dios quiere hacer una diferencia entre el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? En que el Señor iba a hacer una diferencia en que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo de un Dios, del Dios verdadero. Monoteísta. Era un Dios monoteísta a través de moviéndose y dejándose ver a través del pueblo de Israel y mostrando a las naciones policreístas que creían en diferentes dioses, de que Él era el Dios verdadero y la raza de ellos a través de la escritura era la superior porque tenían un Dios. Oye, qué buen tema el que estamos hablando, pero vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando y seguimos a través de Facebook Live para aquellas personas que nos ven. Seguimos a través de Vida 1010 AM con este segmento Vida en Familia, el tema acerca del racismo. Ya volvemos. En el verano, sigue disfrutando de la mejor. Hay una pregunta que yo siempre me la he hecho y es para usted. Hablamos de racismo y todo, pero ¿tú no crees que en algún momento, como decía un pastor que escuchaba, todo mundo hemos sido racistas? Todo el mundo hemos sido prejuiciosos. Todo el mundo tiene un prejuicio. Ajá. Todo el mundo en algún momento dado también ha discriminado. Por ejemplo, tú como padre, tú de repente le puedes decir a tu hija, no quiero que te juntes con estas personas. ¿No crees que ahí tú estás teniendo una confusión de... Porque tú le estás diciendo a tu hija, Ajá. yo prefiero... Yo tengo esta preferencia, Okay. ¿okay? Y inclusive el trato tú puedes incurrir en un trato injusto por raza porque tú tienes esta preferencia. Pero eso no quiere decir, y esta es la distinción que yo estaba explicando anteriormente, esto no quiere decir que yo, porque tengo esta preferencia o porque aún puedo tener un trato injusto sobre esta persona por mi prejuicio, no quiere decir que yo estoy imponiendo y diciendo que mi raza es mejor o más perfecta que la otra, que es una ideología totalmente nazi, porque Hitler lo que le enseñaba al pueblo era que los alemanes, esto es un ejemplo de lo que es un racismo, que los alemanes era una raza perfecta y por eso había que matar Enajenar a todo el mundo, erradicar a todo el mundo. Por eso es que se da el holocausto, porque él dice que los judíos eran una raza imperfecta y por eso había que matarlos. Entonces, ahí es que viene el asunto del racismo, cuando yo no solamente estoy imponiendo mi punto de vista, que es que estoy siendo prejuiciosa, o no es que te estoy tratando justamente, pero más aún, ya cuando viene lo que es el rechazo, el odio, y cuando yo entonces digo, no, mi raza es mejor que la tuya, entonces ya estoy siendo racista, porque todos, cuando nos referimos... Entonces puede haber que tengamos prejuicios y discrimen. Sí. Que no tiene que sí son sinónimos de racismo, ¿o no? Van juntos, van como uniditos de la mano,
pero van como en ascenso. Ok. Lo que significa que... Pero una vemos- cosa te puede llevar a la otra. Claro que Sí, sí. es como si fuera de escalón en escalón, de escalón en escalón. Inclusive la xenofobia es otro nivel de racismo donde yo soy intolerante a otra cierta cultura, cultura. Sí. a otra cultura. Pero entonces el hecho es que cuando hablamos de todo, cuando yo te lo divido, vemos que hay como diferentes ramificaciones, pero cuando se habla, vamos a suponer que vemos que en las noticias hablan sobre este tema, todo lo encajonan en racismo. Cierto. ¿Ok? Ahora, no necesariamente el hecho de que no todo es racismo, es lo que es el punto de vista que nosotros queremos traer. No todo es racismo. Pero por lo menos hay culturas, y yo voy a traer la mía porque es la que conozco, la cultura puertorriqueña. Yo escucho temas de puertorriqueños. Hace poco salió uno, que un puertorriqueño salió con bandera nazi. Y para mí es lo más ridículo que puede pasar. ¿Por qué? Porque la cultura puertorriqueña, nuestra raza es una raza mixta. Somos blancos mezclados con indios y mezclados con el negro africano. Y hay un lema en Puerto Rico que dice: si tú vienes con racismo, ¿y tu abuela dónde está? O sea, ¿y tu abuela dónde está? Y si tú eres puertorriqueño y tú tienes algún tipo de racismo, por ahí hay una mancha escondida en algún lado. No necesariamente hay un racismo, pero dentro de toda sociedad Hay un discriminación, discrimen. hay un discrimen. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestra forma, o sea, nosotros como fuimos criados en un lugar donde prácticamente todo el mundo era la misma raza, pues no tenemos una mentalidad segregada. Correcto. Lo cual nos hemos tenido que adaptar a un lugar donde todo es basado en una segregación. Y uno tiene que irse adaptando y aprendiendo, pero curiosamente nos pasan cosas en el proceso que son comiquísimas porque no tenemos una mente segregada. Lo que significa que aunque otro te segregue, aunque otro tenga una mentalidad racista, tú no necesariamente la tienes y tú no te tienes que someter o adaptar a esa mentalidad. Él puede rechazarte, pero tú no tienes que entrar dentro de esa segregación. Yo puedo hablar de un versículo bíblico que, acuérdense, la Biblia el Señor la utiliza como Él quiera, porque la Biblia tiene, un versículo puede tener mucho significado. Y cuando buscamos entonces en la palabra, que vemos cuando Jesús le habla en esta visión a Pedro, que está en la azotea de la casa de Simón, y le dice: mata y come, les baja un montón de animales, en un lienzo le baja un montón de animales inmundos. Y él dice: nunca los he tocado, nunca los he comido, ni me interesa. Y Jesús le dice: no llames inmundo a lo que yo he bendecido. O sea, si lo buscamos, mira qué interesante. Se lo estaba diciendo porque venían unos hombres gentiles que iban a la casa y él no los podía rechazar. Nosotros como cristianos, y si hay algún cristiano que está por ahí metido con algún problema racial, desgraciadamente, no sé si está pensando que se va en el rapto, no sé en qué rapto se va a ir. Pero va a tener grandes decepciones porque Exacto. en el cielo van a haber miles de nacionalidades. Exactamente. Vamos a entrar ahorita. Y seguimos hablando esta tarde, ya son las 5:28 en el segmento Vida en Familia. Estamos hablando con Pedro y con su esposa, aquí siempre se me olvida Natalie, siempre se me va así, Colón, su esposo Colón, de Ministerio Pacto de Sangre. Y bueno, hablando también de cosas interesantes, les estaba preguntando fuera de lo que es los micrófonos de Vida 1010 AM, que si en algún momento nosotros hemos sido racistas, y ponía el ejemplo muchos padres que dicen: no te juntes con esta persona, o no te quiero ver con ese tipo de personas, cuidado y andes con esto, y lo vemos, pero estábamos, me gustó esta parte que me gustaría que lo volviéramos a mencionar, que hay tipos, no solamente se le llama racismo, sino tú decías algo como Que podemos tener prejuicios. Que son, sí, que no ¿Y es lo mal. otro cuál era? Discriminación también podemos decir. Y estas son cosas que hasta una palabra que usaste, xenofobia, que mucha gente lo puede hablar y que vienen mismo del raigado de la misma palabra racismo, ¿no?
Las personas todas lo ponen todo junto, pero en realidad son como diferentes niveles. Comienzan con un prejuicio y van como en un ascenso, pero no necesariamente el hecho de que tú discrimines o tengas unas preferencias, porque naturalmente el ser humano se identifica y tiene una preferencia de su propia cultura. Correcto. Eso es normal. Eso es normal. Inclusive cuando tú estás en una sociedad donde hay tantas culturas, tú también te vas a identificar con algunas más que con otras, porque tiene que ver mucho con la ignorancia, porque obviamente si yo desconozco la cultura de otra persona y conozco mucho más la otra, yo me voy a identificar más con la que conozco. O sea que el racismo va muy también junto de lo que es la ignorancia y el miedo a perder el control. También. Pero hablábamos fuera del aire y de cómo cuando dejamos, nos fuimos, estaba hablando sobre el verso 4 de Génesis. Y cuando vemos en la escritura de cómo cuando el Señor, cuando vemos que la genealogía de Caín perece por completo en el diluvio, continúa la genealogía a través de Adán, a través de su hijo Set, la vemos a través de Noé, a través de su hijo Sem, que era el primogénito, y entonces vemos de nuevo cómo Noé maldice a su nieto Canaán, y entonces las naciones cananeas, entonces son las malitas que dice, tú Canaán serás esclavo de tus hermanos. Pero cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa maldición queda totalmente anulada. Cancelado. Es más, si algún cristiano tiene algún problema de racismo, no sé en qué rapto te vas a estar sumamente desilusionado, porque en el cielo está todo lleno de raza. Ahí dices algo que mucha gente que sí lo piensa, de verdad no sé por qué, pero mira, si tú buscas nosotros vamos a ser blancos en el cielo. Yo no quiero estar con Pedro. Correcto. No, pero mira, en Apocalipsis 7, Juan, en la visión que recibe de Correcto. lo que va a estar en el cielo, dice, y veo al frente del trono de Dios nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes razas, y él va describiendo lo multicultural que él está, de lo que es el cielo. Por eso cuando Jesús se le aparece en esta visión a Pedro en la casa de Simón, y ve esta visión en éxtasis, que baja este lienzo lleno de animales inmundos, que eran culebras, serpientes, ratas, cerdos. Porque según la historia, este personaje era racista, ¿no? Sí, porque cuando vemos a Pedro estaba predicándole a los judíos, y él mismo, cuando llegaban judíos, hacía diferencia. Sí. Yo no te conozco, tú eres gentil, tú eres del diablo. Es cierto. ¿Me entiendes? Dice, ¿qué pasa? Él está enseñándose, deja el prejuicio, deja el discrimen y sobre todo deja el racismo si tienes algún tipo de racismo. Por eso cuando Jesús le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado, también es un símbolo para nosotros los cristianos, que nosotros tenemos que llevar este evangelio, no importa el color y la raza. Acuérdense, somos una raza humana, y en la raza humana somos hombre y mujer, y nosotros tenemos que llevar este evangelio no importando el color, porque tú nunca sabes si un día te quedas en la calle, se te explota una llanta. Y le ha pasado a mucha gente. Y le ha pasado a mucha gente que se te viene a ayudar la persona a la cual menos te imaginas, y te tienes que tragar los pensamientos y lo que has hablado. ¿Por qué? Porque el Señor de la única manera que el Señor te puede sacar, si tienes algún racismo, es dándote por el color que no te gusta. Te lo van a poner ahí, y la cosa es que te ponen la cuchara grande. Oye, y para aquellos que nos escuchan a esta hora y luchan con ese tipo de situaciones, que a veces no les gusta que juntarse con otro tipo de razas, no les gusta ni tan siquiera saludar a un tipo de personas, ¿cuál podría ser el mensaje, Pedro, para esas personas que dicen, bueno, yo lo hago porque así me enseñaron mis papás? Yo lo hago porque muchas veces siempre tuve como yo no me voy a hay gente y hay razas que dicen, mira, tú no quiero que te cases con nadie que no sea tu raza, y hay gente que adopta este estilo de vida, que ellos dicen no es directamente racismo, pero tienes prejuicios.
tiene diferencias contra ese tipo de personas. ¿Cuál sería el consejo para esas personas? Yo pienso que lo primero que tenemos que ir es con un corazón completamente honesto delante de Dios y decirle al Señor, no, mira, yo siempre pienso, porque hay una oración que siempre decimos, Dios, examíname. Y es algo que David le dice al Padre, Mira, si hay en mí examíname camino de y perversidad. mira si hay en mi camino de perversidad. Él lo que le está diciendo es, revélame lo que yo no estoy viendo. Pero en realidad Dios nos tiene a todos examinados. Porque vamos a ser honestos, pero yo en mi oración, yo te voy a ser sincera, yo en mi oración yo le digo al Señor, Señor, muéstrame el resultado de ese examen, porque en ocasiones en mi propia ignorancia yo no sé lo que está oculto en mi corazón y yo necesito saber en qué estoy mal. Y a veces este tipo de mentalidad la hemos arraigado por tanto tiempo que ni sabemos que la tenemos. O sea que lo inicial es a sincerarnos con nuestro Dios que está en el cielo y decirle, Señor, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esta cultura y tengo esto. Señor, límpiame, perdóname. Buscar arrepentirnos delante de Dios. Sí. Y entrar en disciplinar porque no hay de otra forma si no buscamos que amar al prójimo. Amar a nuestro prójimo. Exacto. Eso es correcto. Y aquí en los Estados Unidos, por lo menos yo, Y perdón que te interrumpa. Sí. Esto se está poniendo bien fuerte aquí en los Estados Unidos. esto se está poniendo fuerte y no, lo peor está por venir. Porque cuando lo buscamos bíblicamente, como hablamos fuera del aire, Jefferson, que tú me dabas el verso, se levantará nación contra nación, se levantará pueblo contra pueblo. En otras palabras, se levantará raza contra raza, creyendo que son los superiores. Esto va a suceder. Esto no va en incrementar, esto va a aumentar. Por eso hay que tener nuestros pies bien aplomados en el Señor. Y nosotros como latinos, está el mexicano, está el ecuatoriano, está el puertorriqueño, el salvadoreño, etcétera. Hablamos el mismo idioma, tenemos diferentes culturas. Pero ¿qué pasa? Seguimos siendo un pueblo, somos el pueblo de Dios, somos una sola. Dice que el Señor viene por una sola iglesia, viene por un solo pueblo y viene por una sola nación. No viene por el mexicano, por el puertorriqueño, hondureño, paraguayo, no viene por el pueblo de Dios. Y si nosotros queremos tener este tipo de mentalidad, la cual cuando yo trabajaba para una compañía, que literal, yo era el único latino, el único de color era yo. Todos eran blancos. Yo escuchaba lo que esa gente hablaba y se te mete en la cabeza. Todo el discrimen y todo el problema racial que había era inmenso. Ellos me decían a mí como que yo era parte de ellos, pero yo sabía que cuando yo me iba, me agarraban a mí y hacían pedazos. Te decían cosas. Ay, bendito. O sea, después yo me enteraba de las cosas que decían de mí. Pero yo intentaba hacer la diferencia. Yo decía, ustedes pueden ser blancos, pero yo tengo algo diferente, mucho mejor que tu raza. Yo tengo a Jesús de Nazaret en mi corazón. Eso es lo que yo digo también, que hay momentos dados donde tú no puedes evitar ser parte de estar en unas situaciones, pero tú tienes también que no tú mismo segregarte, porque ellos te pueden segregar, pero date tú también la oportunidad de conocerlos y darte a conocer y con educación presentar lo que tú eres, porque muchos de ellos lo que tienen es ignorancia y yo me he dado con el caso de que hay quien no tiene ni el conocimiento de lo que es mi raza y cuando entramos entonces en una comunicación, en un diálogo, ya lo que parecía ser un racismo no era un racismo, era simplemente una ignorancia. O sea, pero nosotros mismos también no podemos adaptar una mente segregada. Tenemos Correcto. que también buscar ser luz en medio de las tinieblas. Correcto. Sí. Qué buen tema el día de hoy. Lo hemos hablado aquí en el segmento Vida en Familia. De verdad, Pedro, Natalie, gracias por venir, tomarte el tiempo y hablarnos y aprender juntos de lo que es la palabra y lo que nos invita a ser nuestro Dios en este punto de la vida en el que nos encontramos en medio de situaciones difíciles. Y si sufrimos de eso, ¿cuál sería el consejo, Pedro? Si hay gente que sufre este tipo de persecuciones y de racismo en sí. Nuestros hijos queremos lo mejor para ellos, pero no tengas este prejuicio. Acuérdese, en el cielo vamos a ser todos iguales. Para Dios no hay color, no hay raza como tal.
Y usted no sabe si el yerno que le dan o la yerna que le dan, que no es del color que usted quiere, pero sabe solamente el Señor si va a ser el que te va a cuidar o la que te va a cuidar, o va a tener cuidado de tu casa y de tus hijos, de tu hija, de tu hijo. Lo mejor que podemos hacer es poner las manos, toda nuestra casa en las manos del Señor. Y si hay algún pensamiento de discriminación, algún pensamiento de racismo, solamente ve al trono de la gracia y dile: mira, Señor, desarraiga esto de mí, porque esto te va a atar y te va a restar en tu vida bendiciones que el Señor tiene para ti. Amén, amén. Chicos, gracias por haber estado con nosotros en el segmento Vida en Familia. Buscar más información acerca del ministerio de ustedes, Pedro, ¿cómo lo pueden hacer? Nos pueden buscar a través de Facebook, a través de Ministerios Pacto de Sangre, o a través de nuestro teléfono en el 404-798-0739, 404-798-0739, o en nuestra página personal de Pedro A. Colón. Pedro A. Colón en Facebook. Correcto. Gracias, Natalie y Pedro, por estar con nosotros en este segmento. Gracias a ti. por invitarnos.